Buen día, compañeros. Nosotros vamos a dar una introducción a la gestión, tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. Y mi equipo está conformado por Lisbeth Calderón Cruz, Carla Alessandra Fernández Paniagua y yo, su servidora, Paola Palomares Villa. Y bueno, pues en primer lugar tenemos qué son los residuos sólidos. Y nos dice que son todos aquellos objetos, materiales, sustancias o elementos de consistencia sólida, ya sea de recipientes, envoltorios, empaques, botellas y frascos, los cuales son resultantes de los alimentos y otros artículos del consumo del hogar. Y bueno, pues nos dice que el problema de la evacuación de los residuos sólidos inicia desde que los seres humanos comenzaron a agruparse en tribus, aldeas y comunidades, de tal forma que su acumulación llegó a ser una consecuencia de la vida, como un producto de las actividades de sociedad, la cual incluye costumbres, capacidad adquisitiva y los hábitos diarios. También tenemos, o nos dice que cuál es el problema de la evaluación de los residuos sólidos. Y tenemos las condiciones geográficas y económicas de un país, municipio o ciudad, la complejidad y efectividad en el manejo de los residuos sólidos, los cuales han hecho que sea imprescindible un mayor conocimiento de la composición y la generación de estos mismos para realizar una buena disposición de los residuos. Bueno, tenemos ahora lo que es la composición de los residuos sólidos. Para esto, pues el término composición se usa para describir los componentes que tengamos que pues constituyen a un conjunto de residuos y su distribución. Más que nada, pues, ¿a qué me refiero a su constitución de residuos? A lo que constituyen. Prácticamente, pues, a lo que están hechos, de qué productos podemos separar. Creo que nosotros conocemos los productos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la composición de los residuos, para ver qué tanto nivel de reuso o a qué tanto provecho le podemos sacar a estos residuos, más que nada. En la determinación de los residuos se usa por medio de caracterización, pues para los diferentes componentes de los residuos para un uso o algún tratamiento. La caracterización. Más que nada, la caracterización detallada de los residuos sólidos, pues son cruciales para identificar el potencial de reciclaje, como había dicho anteriormente, tratamiento y opciones de disposición final. Pues la cual pues también se necesita ser adaptado dependiendo de las condiciones locales de donde se encuentre o donde se quiera hacer esta caracterización de los residuos. Pues también lo mismo para pues evaluar las necesidades del equipo o de lo que se busque en este caso. Pues por ello también las tecnologías seleccionadas dependen de la cantidad de la composición de los residuos. Y en este caso, pues además permiten estimar los impactos potenciales ambientales que puede haber o que pueden ocasionar estos residuos. Otra cosa que tenemos son los métodos. Tenemos que en la actualidad existen diferentes métodos que son complicados, y de que son complicados son pocos y pues pueden llegar a ser un poco más costosos. Pero tenemos lo que es la CEPIS, que nos regala o nos da la opción de seguir el método, o por el método pues nos da un poco más de amplitud de lo que podemos hacer, y lo que nos ofrece es la guía para caracterización de residuos sólidos domiciliarios. Esta guía tiene como objetivo describir el procedimiento estadístico para determinar una muestra representativa de la población para el trabajo de caracterización y los procesos de validación de los datos obtenidos dependiendo del número de la muestra seleccionada. Algo que también nos marca la norma mexicana 015, que es parecida a la CEPIS,
Nada más que la norma mexicana nos da un poco más de control de lo que buscamos al momento de utilizar el método que nos marca las EPIs. ¿Por qué son difíciles de implementar? Principalmente porque toman grandes cantidades, pues que alrededor son 250 bolsas, y pues que sean de un mínimo de 2,000 kilogramos, que luego reducen a 50 kilogramos mediante la realización de, pues, el método de cuarteo, porque cada uno de ellos se pierde a la mitad y de la otra mitad emplean los siguientes cuarteos del método. A continuación, les voy a explicar lo que es el método de cuarteo. El método de cuarteo de residuos sólidos es una técnica utilizada para obtener una muestra representativa de gran volumen de basura. Este método es comúnmente utilizado en residuos de gestión de residuos sólidos, análisis de calidad de residuos y otras aplicaciones de investigación. El proceso de cuarteo comienza con la recolección de una muestra de residuos sólidos, la cual se divide en partes partes iguales utilizando un divisor de cuarteo. Este divisor consiste en un cuadrado o un rectángulo de metal que se coloca sobre la muestra y se utiliza para dividirla en 4 partes. Luego se toma una de estas partes para el análisis y se descartan las otras 3 partes. La muestra seleccionada se mezcla bien y se somete a un análisis para determinar sus características físicas, químicas o biológicas. Se requiere una muestra aún más pequeña, si se requiere una muestra aún más pequeña, se puede repetir el proceso de cuarteo con la muestra restante, hasta obtener la cantidad deseada de muestra. En pocas palabras y hablando un poquito más coloquial, en lugar de analizar toda la basura, se divide en partes iguales y se toma una parte para analizarla toda. En lugar de eso, tomas un cuarto de la bolsa, lo separas en otra parte de la bolsa y esa nueva bolsa se representa con una cuarta parte de la basura original. Luego esta la puedes utilizar esta basura en la nueva bolsa para obtener una idea de lo que hay en la bolsa original. Después de analizar la primera bolsa, puedes repetir el proceso con la bolsa restante y así sucesivamente, tomando otra cuarta parte y separándola. De esta manera tienes una muestra más pequeña, pero representativa de la basura original, que, como les dije, puedes analizar para obtener información sobre los residuos sólidos en general. En investigación, estuvimos buscando algunos datos y vimos una que se hizo en Colombia, justamente en 2 municipios del departamento de Cundinamarca, en 50 barrios, 10 empresas y 2 universidades de Bogotá, con el objetivo de dar a conocer un método sencillo para caracterizar y cuantificar los residuos sólidos municipales, urbanos, institucionales y comerciales. Durante los años 2004 y 2005 se realizaron varias caracterizaciones en 2 barrios de Bogotá y en una universidad. Este método de cuarteo es útil para obtener una muestra representativa de gran volumen de residuos sólidos, lo que permite un análisis más preciso de las caracterizaciones de estos residuos. Además, es más fácil de realizar y se puede ser utilizado para obtener muestras de diferentes tipos de residuos sólidos, incluyendo, como les decía, incluyendo basura domiciliaria, residuos industriales y desechos de construcción. En conclusión, el método de cuarteo de reducción de residuos sólidos es una técnica efectiva para obtener una muestra representativa de gran volumen de basura. Este método es utilizado comúnmente en estudios de gestión de residuos, análisis de calidad de residuos y otras aplicaciones de investigación. La diferencia al final de las investigaciones fue de 10%, de tal manera que a partir del año 2005, las caracterizaciones en los demás barrios de las universidades y empresas mencionadas anteriormente se llevaron a cabo con el método propuesto de esta guía, el método de cuarteo. El proceso de cuarteo implica la división de la muestra en partes iguales, como también igual ya les decía,
utilizando un divisor de cuarteo. Y luego la selección de estas partes de análisis. Se requiere una muestra más pequeña. Se puede repetir el proceso las veces que sean necesarias para dar con la medida deseada. Este método de cuarteo es fácil de realizar y se puede ser utilizado para obtener muestras de diferentes tipos de residuos, lo que permite un análisis más preciso de las caracterizaciones de residuos y en general, este proceso o este método es útil para entender mejor los patrones y las características de los residuos sólidos y para desarrollar planes efectivos de gestión de residuos. Muchas gracias.